Bienvenidos a esta ceremonia de lanzamiento de la moneda conmemorativa del bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena. De inmediato invitamos a pasar al podio a Carlos Bolívar Pedrechi, presidente del comité organizador de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena. Con ocasión del bicentenario del nacimiento de ese panameño universal que fue el doctor Justo Arosemena, el órgano ejecutivo interesado en la celebración de tan señalada fecha dictó el decreto ejecutivo 359 de 9 de agosto de 2016, por el cual creó una comisión especial formada por 15 connotados panameños y me designó a mí como presidente de la misma. De su parte, a su vez, el órgano legislativo constituyó otra comisión con similares finalidades, cuyo presidente fue el diputado Luis Eduardo Quiroz, con quien la comisión designada por el Ejecutivo mantuvo fructíferas relaciones. Hoy, en razón del cargo de presidente que ocupé en la comisión constituida por el Ejecutivo para los fines ya expresados, me corresponde el honor de anunciar al país que desde estos momentos, como lo confirmará el gerente general del Banco Nacional de Panamá, licenciado Rolando de León de Alba, empezará a circular en todo el país una nueva moneda de 25 centésimos de Balboa con la efigie del doctor Justo Arosemena, padre de la nacionalidad panameña. Igualmente, desde hoy estará a la venta de los interesados otra moneda conmemorativa, también con la efigie del doctor Justo Arosemena, esta con fines numismáticos. Me ha correspondido a mí la distinción señalada de hacer el anuncio al país, pues la idea de honrar la memoria del doctor Justo Arosemena con la moneda cuyas características he mencionado salió precisamente de esta comisión que tuve el honor de presidir. Como de otra parte honrar honra, debo reconocer públicamente que la idea de honrar la memoria del doctor Justo Arosemena con la emisión de las monedas conmemorativas fue del comisionado Olimpo Sáez, siempre joven, siempre inquieto y siempre creativo. A su vez, la aprobación de la ley que autorizó la emisión de la moneda que anunciamos, esto es, la Ley 63 de 1917, propuesta a la Asamblea Nacional por el órgano ejecutivo, mucho debe a la acción parlamentaria de los diputados Luis Eduardo Quiroz y a Ana Matilde Gómez, aquí presente. No habrá ocasión más oportuna que la presente para informar al país que las iniciativas cumplidas no se agotaron en la muy rica idea de conmemorar los 200 años del nacimiento del doctor Justo Arosemena con la emisión de las monedas comentadas. La ocasión es propicia además para informar al país que la emisión de la nueva moneda con la efigie de don Justo Arosemena que hemos mencionado no fue la única impulsada por el comité organizador en cumplimiento de los deberes señalados en el decreto ejecutivo mencionado. Amén de las muchas conferencias dictadas en las universidades públicas y privadas y en los más importantes colegios secundarios del país por ilustres miembros de la comisión,
También debo señalar que por iniciativa de los miembros que integraron el comité, a escasos días del 9 de agosto del año 2018, fecha en que se cumplía el bicentenario del nacimiento de don Justo, ya estaban en circulación en Panamá 7 tomos contentivos de lo que se denominó Obra Selecta de Justo Arosemena. Estos tomos fueron impresos en Bogotá, Colombia, en una edición realmente de lujo. Se imprimieron 2.000 ejemplares de cada tomo. La gran responsabilidad de atender todos los pormenores de esta importante edición correspondió al gran historiador panameño y miembro de la comisión, Alfredo Castillero Calvo. El doctor Castillero Calvo presidió la comisión especial, de la cual formaron también parte los comisionados Carlos Guevara Mann, Fernando Aparicio y Harley Mitchell. El primer tomo contiene estudios introductorios a la obra de Justo Arosemena, escritos por Argelia Tello Burgos, Ricaurte Soler, Nils Castro, Fernando Aparicio, Miguel González Marcos y quien les habla. Los 4 tomos que siguen recogen las obras más importantes pensadas y escritas por el doctor Justo Arosemena. El tomo 6º contiene la invaluable biografía que el doctor Octavio Méndez Pereira escribió sobre Justo Arosemena. Y la 7ª contiene la biografía igualmente importantísima que escribieran biografía sobre el doctor Justo Arosemena, que escribieran el doctor José Dolores Moscote y el historiador Enrique J. Arce. Sobre las importantes obras escritas por don Justo Arosemena, un detalle histórico. En el año 1918, siendo presidente de la República el doctor Belisario Porras, gran admirador del doctor Justo Arosemena, interesado como estuvo en la más inmediata publicación de todas las obras escritas por don Justo Arosemena, promovió una ley especial, la Ley 12 de 1918, la cual ordenaba la edición de todas las obras escritas por el doctor Justo Arosemena a expensas del Tesoro Nacional. Hubo que esperar justamente 100 años para que un gobierno, como precisamente el actual, cumpliera en medida importante con los deseos de ese gran presidente y estadista que fue el doctor Belisario Porras. El coste de los 7 tomos editados por el comité que tuve el honor de presidir fue cubierto por el actual presidente de la República a expensas de los denominados fondos discrecionales del presidente. Quedan por citar, naturalmente, otras importantes iniciativas concebidas, aprobadas y ejecutadas por el comité organizador que presidí. Pero quedan igualmente otros participantes de este solemne acto a la espera de que yo respete el turno de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Bolívar Pedrechi por sus palabras. Invitamos en este momento
a Rolando Julio de León Alba, gerente general del Banco Nacional de Panamá, para que nos dirija unas palabras. Adelante. Nos complace, como gerente del Banco Nacional, formar parte de la historia con eventos como este, ya que el BNP es una institución que custodia los artículos de valor desde los albores de la patria. ¿Y qué mejor forma de darle seguimiento a esta tradición implícita por ser la primera entidad bancaria de la nación que custodiando y poniendo a circular la moneda conmemorativa al bicentenario del natalicio del doctor Justo Arosemena, quien es considerado el más ilustre de los panameños y padre de la nacionalidad? Los depositores numismáticos que participan en la Feria de Colecciones que anualmente auspicia Banco Nacional de Panamá, nos ilustran con las primeras monedas que circularon en el Istmo durante la corona española, cuando fuimos parte de la Gran Colombia, y hasta las que son acuñadas en la actualidad. Cada ejemplar forma parte de la historia numismática panameña, la cual se clasifica en 3 periodos: colonial, colombina y republicana, estando esta última dividida en colección clásica, que va de 1904 a 1975, y la colección de personajes ilustres, que comprende de 1975 a la fecha. Es allí donde toma relevancia esta moneda que hoy Banco Nacional de Panamá pone en circulación a través de sus sucursales en todo el territorio nacional. La moneda color, alusiva al bicentenario del natalicio del doctor Justo Arosemena Quesada, ha sido acuñada en 2 presentaciones, tanto de uso corriente con un valor nominal de 25 centésimos de balboa, así como una edición limitada en plata fina para los coleccionistas y para quienes se inician en el arte numismático con un valor nominal de 20 balboas. A través de esta acuñación, reconocemos los aportes de este insigne estadista panameño, quien estableció la primera república denominada Estado. En 1894, Justo Arosemena Quesada creyó en la necesidad de establecer en el Istmo un plan numismático para equiparar nuestro sistema monetario al de las potencias con intereses en este territorio. No cabe duda que los aportes económicos que plasmó Justo Arosemena tenían propósitos altruistas, pensando en el bien social, con ideales de progreso, industrialización y producción. Gracias a todos por su atención y recuerden que mientras haya personas que se preocupen por enaltecer la historia y cultura de nuestra patria, allí estará el Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Muchas gracias. Invitamos en este momento al licenciado Vladimir Berríos Lem, presidente encargado de la Comisión Nacional de Símbolos Patrios. Este es el último acto que se hace de esta manera con motivo de recordar la memoria de Justo Arosemena. Nos tocará a nosotros continuarlo porque bastante se ha dicho, pero todavía queda bastante por decir. Hablar de esta persona nacida en 1817 no vamos a decir que es difícil ni que es un alto honor. Hay que ser honestos, por eso es mejor iniciar este discurso citando a quien mejor puede explicarnos que Arosemena era una dimensión que no ha sabido aquilatarse, y esto es leyéndolo, no oyendo hablar de él, leyéndolo. Es bueno leer lo que otros escribieron de él, es muy interesante. Hay mucho material impreso sobre este gran ciudadano universal panameño. Con motivo de entregársele en Ciudad de México una estatua de nuestro compatriota en 1955, año en que se ajustaba el centenario de la Declaración del Estado Soberano de Panamá y los 138 años del natalicio de Justo Arosemena, un prestigioso hombre de leyes, José Isaac Fábrega, rastreando en el pasado educativo de Justo Arosemena, dijo: era 1837 y a los 20 años de edad es recibido en Nueva Granada de doctor en jurisprudencia. Su nueva meta académica es la República de Chile, a la cual llegará un día en revalidación de su título, para que se diga noblemente en el Consejo de los Ilustres Claustros Santiaguinos: Arosemena no ha venido a someterse a un examen,
sino a enseñarnos cosas que no sabemos. ¿Entienden? En Chile lo reconocieron superior a lo que él iba a buscar y era el que debía enseñar en todo caso. La dimensión de Arosemena tal vez se oculta en su herencia genética y también la cultural. Vamos a hablar un poquito de eso. Justo Arosemena Quesada era hijo de Mariano Arosemena de la Barrera y su esposa Dolores Quesada y Velarde. Nació el 9 de agosto de 1817 en el seno de esta familia de nombre, apellido y fortuna, que su núcleo proviene desde Panamá Viejo. Mariano era hijo de Pablo Arosemena y su esposa Martina de la Barrera, y así hasta el siglo XVII. Su familia se caracterizó por creer en el comercio y el esfuerzo personal para obtener las metas propuestas. Mariano ya era un revolucionario en su época. Tomamos en consideración que la sociedad colonial era bastante quieta. Esa sociedad panameña conoce a una persona que desea publicar artículos, que introduce la imprenta y que publica las nociones de libertad con que Panamá debía ilustrarse. Esa persona de una pieza gran energía y de los que se decía, como piensa, habla y como habla, actúa, sobre todo coinciden en que su actuar fue desde muy joven. Él mismo y sus ancestros ocuparon cargos públicos en la colonia, de donde sabían además lo que era la administración pública, y con ello los malos gobiernos coloniales hacia las colonias. Su vida es, pues, una continua escuela, pese a lo que pueda pensarse del libre comercio o de pertenecer a un estrato burgués de la sociedad. También es una vida notoriamente istmicocéntrica. Sirvió a su patria chica y de modo eminente como servidor público en tiempos del Estado del Istmo, por ejemplo. Fungió como secretario de Asuntos Exteriores, fue varias veces cónsul y embajador. Más veces fue político y pese a no ser historiador ni propiamente escritor, nos ha dejado un panorama fácil de seguir de cómo era Panamá cuando la independencia de España y unas décadas posteriores. Esa es la influencia hogareña que tuvo don Justo Arosemena. Y pensamos que don Mariano debió ser un padre muy moderno, porque aunque marcó a su hijo, el crecimiento del justo joven se diferencia notablemente del pensamiento de su progenitor. Mariano Arosemena tuvo mucho gozo al percatarse que su hijo justo era despierto y con facilidad de aprender. Por ello inició estudios desde los 5 años y se convirtió en ávido lector y dominaba el idioma inglés al término de la secundaria. Por como fue justo, podemos asumir cómo fueron sus familiares. El joven justo demostró su amor por su patria chica desde que buscó su licenciatura y posterior doctorado, haciendo ver la necesidad de independizar en lo judicial al Istmo y de administrar correctamente sus recursos, y particularmente la región de Bocas del Toro. Demostró, siendo un genio de su época, que tenía una visión muy concreta del hoy catapultado del ayer. El futuro lo veía en función del beneficio de hacer cambios e implementar acciones tendientes a mejorar ese hoy, de modo que el futuro no tuviera que seguir perfeccionándolo. Su afán de perfeccionar y su grado de sabiduría llegaron a ocasionar que lo tildaran a veces de loco cuando lo veían entrar. Pero esa palabra loco, con lo peyorativa que pudiera sonar, dicha con mucho respeto, y más bien como ahí viene el que nos va a corregir. Pues bien, este corrector natural y sobre todo autocorrector decidió ser factor social y se casa 2 veces, teniendo hijos en ambas ocasiones. La primera en 1838, de la cual nacen 4 hijos, enviudando en 1850. La segunda en 1858, habiendo otro hijo, en tanto que para 1867 ya era abuelo, coincidiendo con la muerte de su padre. Es sobreviviente de 2 nietos y 3 hijos que mueren por fiebre amarilla. Vive, sin embargo, casi 80 años tan productivos como eficientes, con dosis de alegría, tristeza, triunfos, fracasos, orgullos, a veces muy bien en lo económico, otras apenas lo justo para hoy considerarlo clase media acomodada. Justo Arosemena fue jurista, estadista, escritor, político, profesor, orador, economista, codificador, reformista, historiador y diplomático. A él se le conoce como el latinoamericanista. El doctor Justo Arosemena es el hombre que vivió una vida hecha en la fragua de la grandeza moral. La obra llamada Apuntamientos de don Justo ha sido clasificada como parte de las ciencias morales y políticas, o sea, la praxeología,
que a su vez es la ciencia de las acciones humanas. Lo cierto es, y es la pluma de José Martí la que nos ilustra, que Cecilio Acosta, luego de pergeñar un madrigal, recortar una lira o atildar un serventiesto, abre a Lastarria, relea a Bello y estudia a Arosemena. Nos está informando de la internacionalidad de sus escritos. Abundando, se sabe que entre los pensadores latinoamericanos más avanzados de entonces, Arosemena fue uno de los que mostró rasgos mejor definidos. Su ideario todavía destaca por la coherencia y sistematicidad. Con todo, su actuación política e ideológica tienen dos puntales, sin ser los únicos, que explican y organizan la parte medular de sus concepciones y que, sin embargo, son imperdonablemente poco conocidos. Estos son su latinoamericanismo y su antiyanquismo. Ese latinoamericanismo solo ha sido reseñado y comentado como manifestación de una fantasía idealista, como utopía que no tuviera más sentido que el de cierta ensoñación moral. Se le resta eficacia práctica, si se dice eso, y política. Eso resulta de la omisión del segundo puntal, antiyanquismo, que es inseparable del sistema global de sus ideas latinoamericanistas y que fundamenta su doctrina sobre la organización latinoamericana y la nacionalidad. Es más, que de la clave para entender lo que la concepción política y jurídica de Arosemena tiene de peculiar, de actual, de históricamente viva, leyendo cómo Arosemena era elegido para cargos públicos y lo rápido que renunciaba a los mismos, nos hace entender una dimensión importante. Él no era un dirigente o caudillo que lleva a la práctica la idea concreta. Él es el mejor ejemplo del pensador, planificador, con la esperanza que se lleve a la práctica el ideario, sobre todo siendo parte de un sector minoritario de la población como es el liberal. En un medio conservador poco o nada puede un liberal. La cualidad ideadora queda develada en estas líneas. Primero es lo concreto. Las estructuras políticas son tanto más reales, afirma, cuanto más se acercan al átomo social. El istmo tiene una historia, una naturaleza y una existencia reales, definidas, que se expresan en la nacionalidad tangible de los panameños. En cambio, la nación, Nueva Granada, es idealidad, abstracción, pero a partir de estas unidades sociales y políticas simples y concretas, pueden estructurarse federalmente en igualdad de derechos de nación a nación y no bajo pretensiones abstractas de dominio. Los bloques regionales latinoamericanos, como sería el colombiano, fuertes y democráticos, que luego se confederarían en la Gran Liga Suramericana, capaz de enfrentar las pretensiones de los yanquis o de las potencias europeas. ¿Qué era lo que quería Simón Bolívar? Una América unida para enfrentar las posibles amenazas que viniesen del viejo continente o del norte. ¿Qué es lo que nos está diciendo justo Arosemena? Además de reconocer como nación desde esos tiempos a Panamá, que se necesita una Latinoamérica unida para los posibles enfrentamientos ya ideológicos o económicos de un viejo mundo o que vengan del norte. Estamos viendo que es la misma línea de la unidad de la región latinoamericana. Llegó a criticar incluso el proyecto de Bolívar precisamente por no dejar clara la idea que cada población con sus costumbres y normas de gobierno interno y sí un vago hálito de centralización a futuro. Tal vez una de las razones que ocasionó que el Congreso y la Confederación no prosperaran cuando Bolívar. Por otra parte, ese pensador, ideador que se mezcla con el ideólogo liberal y el sediento de panameñidad, parece ser que todavía para 1968 no era del todo conocido en su propia tierra de nacimiento, cuando por obra de edición y prólogo de Ricaurte Soler y Rodrigo Miró, se publican 3 documentos que, al decir de ellos, habían pasado 100 años en el anonimato. Imagínense ustedes, en el 68 redescubriéndolos. Son estos documentos relacionados a los incidentes en que se asumió la desaparición de obligaciones nacionales por la última revuelta colombiana y la manera en que, pese a todo, Panamá se volvería a unir a la nueva entidad. Esto tuvo una diatriba amarga y hasta cierto punto de vista estéril, pero no resta la agilidad mental y emotiva de sus actos, don Gil Colunge y don Justo Arosemena. Estamos hablando del famoso Convenio de Colón, que es un documento de don Justo Arosemena, o sea, los intereses políticos del Estado de Panamá como miembro de la Unión Granadina,
debemos recordar, el ideal de don Justo era que del río Atrato hacia Costa Rica había una entidad nacional muy distinta a del río Atrato hacia el sur. Colombia para el sur, Panamá para el noroeste. Oeste. En este caso en particular, los intereses de un Estado federal dentro de una unión son la garantía de una autonomía de administración en la gestión económica y administrativa. De esos son los intereses que él estaba expresando. El punto de vista de don Gil Colunge se llama el explenipotenciario del Estado de Panamá cerca del gobierno de los Estados Unidos de Colombia. Y el tercero, la respuesta que don Justo le dio a Gil Colunge, que es el explenipotenciario de Panamá, responde a una acusación del señor Gil Colunge. Estamos hablando de una efervescencia cultural, ideológica y de un gran amor hacia la patria. Del primer documento se puede decir, la escuela gobiernista a la que se alude profesa, entre otros principios análogos, el que la soberanía no existe en los estados que se confederaron por la Constitución de 1858, sino en la nación que dichos estados componen. O sea, estaba el punto de vista, estamos federados pero somos uno. Estaba el punto de vista de Justo Arosemena, estamos federados y conservamos nuestra libertad de acción. Hay cosas que la unidad sí tiene que respetar, obviamente el ejército, la moneda, esas cosas, ¿no? Esas son cosas obvias. En ese momento estaban enfrentándose. En los textos citados y en otras partes vemos abrirse el alma del jurista, del pensador, de la persona que tiene ideales y que intenta por todo medio mantenerse pulcro en un medio donde es fácil mancharse de aquello que predica como negativo. Veamos, se habla mucho de lo que él escribió y su legado, pero a veces se nos olvida el hombre, esa persona de carne y hueso que sintió, lloró, rió, etcétera. Ustedes escucharon hace un momento que poco demoraba en los cargos para los que había sido designado. Don Justo tiene una enseñanza allí, muy grande moral. Él era nombrado para una actividad. Supongamos era plenipotenciario para hacer un asunto en México, que era de interés para Colombia. Él aceptaba la denominación, viajaba, y si eso terminaba en 3 semanas, al día siguiente él presentaba su renuncia. He hecho el cometido para el cual fui designado, no tengo que estar aquí un día más. Él no era de las personas que se sientan cómodamente después de la satisfacción del deber cumplido, hacer turismo, hacer negocios. Él regresaba inmediatamente a su patria chica y no generaba gastos al erario público adicionalmente. Tal vez por esa tradición que él tenía, y ni siquiera con el Estado Soberano de Panamá, él renunció enseguida. Tal vez por eso es que a él se le llama el panameño más pulcro. No nos olvidemos del hombre, no solamente del que escribió esas obras que una parte ya quedaron impresas para la posteridad. Recordémonos del que nos está dando una enseñanza moral extremadamente importante. Él no era intransigente ni intolerante. A las puertas del nacimiento del Estado federal supo definir los ingredientes que poseía Panamá para ser considerado algo distinto. Una entidad propia, independiente, una nación federada a otra. Supo ver por ello que las tierras, el relieve, el comercio, la costumbre, la cultura y la idiosincrasia de un pueblo lo distinguían de otro con lo que tenía derecho a ser y ser respetado. Con el federalismo, él era creyente de esa autonomía de gestión económica y administrativa de los municipios como motor del desarrollo del Estado. Tenemos que regresar, por lo tanto, al latinoamericanista. Hasta cierto punto se contrapone a lo nacional, pero es en realidad complementario. La otra palabra muy conocida es ser bolivariano. En efecto, Arosemena, 42 años después del Congreso Afictiónico de 1826, ha madurado una visión por la cual entiende el aparente fracaso de aquel intento de confederación y no teme hacer críticas constructivas que en una proactividad inusual lleva a su corrección de acuerdo a las corrientes del derecho internacional público de la mano de lo que hoy podríamos llamar un componente sociológico y hasta antropológico. O sea, este hombre panameño es una personalidad proactiva.
La personalidad proactiva, muchas veces nosotros usamos la frase, pero no estamos, tal vez no sepamos correctamente de qué estamos hablando. La persona ve un problema y dice, eso está mal. Eso se llama acción crítica. Eso lo hace cualquiera. Otras personas dicen, eso está mal por esto y esto. Al menos dijo por qué. Pero la persona proactiva ve, analiza y dice, Justo Arosemena, eso no está bien porque le faltó esto, aquello y lo demás allá. Se podría resolver haciendo esto. Critico, digo por qué y doy soluciones alternas para intentar mejorarlo. Esa es una personalidad proactiva y él ya lo era desde el siglo XIX panameño. Un descendiente de don Justo, el latinoamericanista, don Carlos Arosemena Lacayo, aquí presente a mucha honra, tuvo la feliz idea de dar a la luz pública las transcripciones de varios documentos inéditos, todavía hológrafos, que su ancestro Justo Arosemena había escrito en diverso momento. De allí concluimos esta otra faceta del gran jurisconsulto, o tal vez mejor, del gran panameño visionario. No podría olvidarse la ingente labor publicista y la acción adelantada por Arosemena a favor de la unidad continental dentro del más acendrado espíritu latinoamericanista. Su estudio sobre la idea de la Liga Americana estuvo en la base de los documentos y resoluciones aprobados por el Congreso Internacional Americano convocado por iniciativa de Perú en 1864, en el cual tuvo una activísima participación. Su idea de una liga que permitiera la unión de estados aún débiles para preservarlos de nuevos intentos de reconquistas europeas, como los fracasados de España en el Pacífico, pero sobre todo las irrefrenables tendencias expansionistas de los Estados Unidos, que ya habían conocido México y Centroamérica y amenazaban al Istmo y al resto del continente. Es a la luz de su idea de la Gran Confederación Colombiana, entendiendo por tal a toda la América hispana, que se puede comprender la filosofía federalista de Arosemena en una dimensión continental, situada muy por encima de su tiempo. La visión. Débiles como son las nacionalidades sudamericanas, mejor les estará formarse su política propia por medio de esta misma liga, tras la cual van desde hace 42 años que buscar arrimos en cambio de los cuales nada pueden ofrecer, afirmaba en su discurso en 1865 para añadir. Y una vez realizado aquel pensamiento, la independencia de Cuba y Puerto Rico, bastaría asociarse el otro del mismo genio, la alianza de las repúblicas hispanoamericanas, por tener asegurada nuestra doctrina de Bolívar, por oposición a la de Monroe, que no es sino el egoísmo de los angloamericanos erigido, en principio alucinador pero falaz. Debemos recordar, el 21 de mayo de 1851, se expidió la legislación colombiana de abolición de la esclavitud, para entrar en vigencia en enero siguiente, y que la misma, en manos de un panameño, Tomás Herrera, como presidente, en 1853 la eleva a rango constitucional. Y otro panameño, Justo Arosemena, al dictarse la Constitución del Estado Soberano de Panamá de 1855, la primera de federalismo en Colombia, y la mejor, se estableció el derecho de todo ser humano a nacer libre y no ser convertido en esclavo. Es legítimo entonces decir, Constitución del Estado Soberano de Panamá de 1855 también fue la primera carta federal que garantizó la libertad personal de todo hombre y desconoció cualquier título de propiedad sobre aquel que pisara nuestro territorio. 1855 se está hablando de esto todavía. La esclavitud fue algo muy serio que tomó mucho trabajo despegarse de la conciencia y de las instituciones de cada país. Y más aún, y en boca de don Justo, nuestro territorio se ha librado ya de todos los enemigos de la República. Echemos complacidos una mirada en nuestro derredor y no alcanzaremos a ver sino hombres en el pleno goce de su libertad. La odiosa esclavitud no es ya sino un recuerdo, penoso y humillante, pero en fin, un recuerdo. La fórmula de la Constitución panameña de 1855 fue refrendada por casi todos los estatutos fundamentales del Estado Soberano de Panamá entre 1863
1885, en una tradición constitucional que aniquilaba para siempre, como bien expresó en su mensaje al Congreso el presidente López, este legado de la barbarie, mentis permanente dado a la filosofía del siglo y a la fraternidad cristiana. Tal vez lo más importante sea recordar que él fue un aglutinador de expectativas ismeñas, que en solitario y siendo minoría, supo hacerse escuchar, supo calar, hacer docencia y con ello cambiar la manera de pensar de un país entero como lo fue Colombia, abriendo la puerta para dar la bienvenida a cambios que modernizaran y fortalecieran al Estado sin menoscabo de las partes que lo componían. Ese es el ejemplo que nos deja. Ese es el reto que nos lanza. Esa es la meta a la que debemos aspirar. Ser factor de cambio positivo en el metro cuadrado donde nos haya tocado vivir, hacer patria, amar, trabajar, hacer familia y echar adelante. Que siempre viva Justo Arosemena. Gracias. Muchísimas gracias. En este momento se dirige a ustedes Su Excelencia Francisco Artola, viceministro de la Presidencia. Si hay una personalidad del pasado panameño que despierta unánime entusiasmo y admiración, es precisamente Justo Arosemena Quesada. Por eso, bajo la administración del excelentísimo señor presidente, hemos querido aprovechar esta oportunidad que se ha brindado con el bicentenario de su nacimiento para poner en valor todo el legado de esta ilustre persona. Para este propósito fue creado el comité organizador bajo la atinada dirección de su presidente, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, quien en compañía de célebres figuras también presentes y que formaron parte de este comité, durante el año 2017 y 2018 se realizaron diversas actividades como conferencias, exhibiciones de escritos y pensamientos, así como la reimpresión de sus más importantes obras y que ya están en los estantes de colegios, bibliotecas, universidades, tanto dentro como fuera del país. Hoy culmina uno más de estos proyectos, la acuñación de una moneda conmemorativa del bicentenario de su nacimiento, que a partir del día de hoy ha sido puesta en circulación por el Banco Nacional de Panamá. Gracias al esfuerzo del Comité del Bicentenario, el apoyo del Gobierno Nacional y la colaboración desinteresada de muchas personas, ahora es conocido por todos que Justo Arosemena no solo se destacó como político y parlamentario, sino también como jurista y diplomático. Muchas fueron sus contribuciones intelectuales. Entre nosotros es conocido especialmente por el Estado Federal de Panamá de 1855, obra en la que sustenta las aspiraciones autonomistas del Istmo y que desde su publicación es texto al que se recurre para argumentar la causa de la nacionalidad panameña. Pero las obras de Arosemena fueron muchas otras y abarcaron muchos otros temas. Invito desde esta tribuna a todos los panameños a adentrarse en los escritos de don Justo y permitirse el placer de descubrir la enorme actualidad de sus reflexiones. Esta quizás es la mayor satisfacción que puede tener el señor Carlos Arosemena Lacayo, aquí presente, y los demás familiares descendientes del doctor Justo Arosemena. Aunque con los pies siempre bien anclados en su terruño, Arosemena conectaba con los debates de las capitales europeas y americanas. Él hizo causa común con todos los amantes de la libertad, con todos los enemigos de la opresión en todas partes. Fue abanderado de la virtud cívica y de la elaboración racional de las normas. Y si hay un rasgo que creo que debe ser resaltado sobre todos y muy reiterado en todas las actividades realizadas por el Comité del Bicentenario durante estos años de gestión, es la constante lucha por la libertad de Justo Arosemena. Protagonista del liberalismo político durante todo el siglo XIX, siguió de palabra y en sus actos la consigna de que la vida digna es aquella que vive el hombre libre en un país libre. Coincidente con la fecha de lanzamiento de esta moneda conmemorativa del Bicentenario de Justo Arosemena, es necesario recalcar y hacer mención que hoy también se conmemora otro recuerdo de un gran patriota, como lo fue Victoriano Lorenzo, que a escasos 500 metros
del lugar donde nos encontramos, hace 116 años, fue ejecutado. Es de profunda convicción que 202 años después del nacimiento de don Justo Arosemena, los panameños seguimos compartiendo y al hacerlo reafirmamos que seguimos profesando un incalculable amor por la libertad. Muchas gracias. Con las palabras del viceministro de la Presidencia, culminamos esta importante ceremonia, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia.